Gaia 2. La voz dormida. Por Mago de Oz. Capítulo 1. Volaverunt Opus 666, Madrid, 25 de mayo de 1823. No importa si tienes éxito o si fracasas. No importa si llegas a la meta o simplemente te quedas a las puertas. Lo importante no es la meta, es el camino. Durante toda su vida, la fuerza motriz que había desperezado su ya cansada imaginación había sido la voluntad. Pero eso era solo el combustible, el alimento que hacía que su cuerpo y su mente no se doblegaran ante el fracaso. Esa fuerza invisible que le hacía levantarse cada mañana y mirar a los ojos la derrota y aportándola de un golpe enfrentarse a sus sueños. Cada vez que se quedaba frente a frente con un lienzo en blanco lo estudiaba, incluso se diría que hablaba con él. ¿Tú qué quieres ser?, le preguntaba, y antes de escoger los colores de su paleta sabía perfectamente en qué pigmento debía sumergir su pincel, su alma. En él, de la pasión. Hagas lo que hagas en la vida, triunfes o fracases, sea por divertimento o por oficio, hazlo con pasión. No importa si es bueno o malo, mediocre o sublime. El arte sin pasión es como besar a una piedra, carece de calor, de alma. Hagas lo que hagas en tu vida, hazlo con pasión. Una perla es insignificante grano de arena. No es importante, nadie le presta atención, pero el tiempo, la constancia y la pasión hacen de él algo precioso, algo tan valioso que hasta los océanos le rinden pleitesía. Todo sueño empieza por ser algo pequeño. Mientras reflexionaba, Goya daba sus últimas pinceladas a una extraña obra pintada como muchas otras en las paredes de su apartado caserón a orillas del río Manzanares en la ribera de Aluche. Las paredes de esta casa se llenaron de alucinantes escenas de supersticiones, brujerías y endemoniamientos. Allí está Saturno, devorando a su hijo con una viveza que escalofría. Allí el gran Buco, convocado a sus torvos feligreses, y allí su última pintura, el gran aquelarre fantasmagórico, de caras hechas de trompicones, de esperpentos malignos, y presidiéndolo todo el macho cabrío. Antes, desde que su sordera se adueñó de sus silenciosos, Goya se refugió de la corte de Fernando VII. En este apartado caserón, a las afueras de Madrid, se le conocía en la villa como la Quinta del Sordo. Allí, en compañía de Leocadia, quien estaba a cargo de la casa, y el fiel Isidro, que le servía de intérprete y cuidaba de la huerta, fue donde tuvo lugar una extraña visita que cambiaría el transcurrir de los acontecimientos y, como no, del mundo. A las 12 menos 1 minuto de la noche, bajo una espesa oscuridad, una sombra ágil y silenciosa llamaba a la puerta de la Quinta del Sordo. Buenas noches. Deseo ver a don Francisco de Goya. Dígale que vengo de muy lejos y que me envía Volaverunt. Aquel hombre tenía un extraño acento extranjero y vestía de negro, todo de negro. Doña Leocadia, sorprendida o por lo inusual de la hora, invitó al extranjero a esperar a su señor en un pequeño sofá
de cuero junto a la chimenea del salón de la parte baja de la casa. Don Francisco solía recibir innumerables visitas hace años, pero últimamente, debido a su sordera, se había vuelto huidizo, taciturno. Francisco escribió en una hoja: «Tienes una visita de un hombre con un acento extranjero. Pide unos minutos a solas contigo. Trae una carta y dice venir en nombre de Volaverunt». «¿Volaverunt?», exclamó Goya. «Dile que suba, por favor». «Volaverunt». Por fin había llegado la hora. Ese era el nombre de uno de sus caprichosos grabados al aguafuerte hace unos años, y también era el nombre en clave que pondría en marcha el mecanismo. El visitante resultó ser alemán y entregó una carta firmada por el también alemán y amigo Goethe, pensador y novelista, creador entre otros títulos de la novela Fausto y uno de los precursores de Darwin. En esta carta se le requería en un plazo de una semana en la francesa ciudad de Burdeos. Allí le presentaría a una celebridad que, como él y tantos otros, formaban parte de la sociedad. El sello de la carta llevaba ese extraño símbolo que ya vio la primera vez en casa de Goethe. Burdeos, 1 de junio de 1823. Querido Francisco, el tiempo se nos agota. Tanto tú como todos nosotros estamos más cerca de que la muerte que de la vida. Nuestra creciente ancianidad nos apremia en concluir nuestra obra. La voz dormida debe despertar, y para ello hoy te voy a presentar a alguien que vive iluminado por la luz del arte, a un ser que vive en las tinieblas del silencio, a un ser que, como tú, mi viejo amigo, es sordo. Resultó que aquel robusto hombre no era otro que aquel del que tanto se hablaba en la corte de España, un músico excepcional, un compositor que sin oír una sola nota las dotaba de magia, armonía, fuerza y elegancia. Él decía que cerraba los ojos y oía la música con toda claridad dentro de su cabeza. Era un ser único. Su nombre era Ludwig van Beethoven. Convirtieron, después de una larga noche de conversación, en los que los traductores se afanaban en hacer llegar a los dos hombres sordos todo cuando allí se habló, que el mejor era encriptar el mensaje de la espera de que un ser altamente sensible, una pureza humana incorrupta, lo hiciera suyo. Goya ocultó el símbolo de la sociedad secreta en su capricho Volaverunt, y Beethoven hizo lo mismo, pero con la frase Misit me dominus, el Señor me ha enviado, ocultándolo en uno de los fragmentos de su sinfonía en re menor número 9. La voz dormida no tardaría mucho tiempo en despertar. Gaia, 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 libera me domine de morte eterna, volaverunt, misit me dominus. Capítulo 2. La voz dormida. Toledo, 9 de abril 2005. A Nacho solo le calmaba la música, especialmente la clásica. Su madre desde muy pequeño siempre le ponía Claro de Luna para dormirse. En el hospital, después del parto, tuvo que asumir un golpe de bebé. Era especial, tenía síndrome de Down.
Nacho, entre otras habilidades, había adquirido una sensibilidad muy acusada para el arte. Le fascinaba la música, el cine y la pintura. Sobre todo esta última, decía que los cuadros veía cosas que a simple vista parecían esconderse. Se pasaba horas y horas contemplando un mismo cuadro y de vez en cuando, tras entrecerrar los ojos, sonreía divertido y asentía. Hoy era un día especial. Sara de Ladrada y García, su madre, le iba a llevar esa mañana a la Universidad de Toledo. Todo se exponía, multitud de cuadros y caprichos de Goya, uno de los favoritos de Nacho. La exposición se llevaba a cabo gracias al convenio de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Aragón. La Universidad de Toledo era un marco incomparable. Tanto en la ciudad imperial como en su universidad sucedieron numerosos hechos asombrosos: brujería, espiritismo, necromancia, cábala y otras artes ocultas son parte del indiscutible de la piel de Toledo. En la misma Universidad de Toledo, hace unos pocos años, murió de un infarto un vigilante jurado que hacía turno por la noche. Sus compañeros y varias mujeres de limpieza aseguraron que el piso de arriba se oían risas y lamentos, que después de fregar el suelo del aula de más de 60 metros cuadrados, cuando iba hacia el siguiente aula oía arrastrar sillas. Evidentemente estaban solas, y al darse vuelta y regresar sobre sus pasos se encontraban todas las sillas perfectamente colocadas encima de las mesas. Más de 200 sillas. El último suceso paranormal tuvo lugar en la madrugada de hace unos meses. La universidad estaba en obras y un vigilante jurado, al hacer la ronda, oyó unos misteriosos ruidos en el desván que estaba situado en la planta de arriba. Durante toda la noche los lamentos y los extraños ruidos atemorizaron de tal manera al vigilante que éste no dudó en quedarse resguardado en un despacho. Al amanecer, llamó el bedel y le preguntó si algún estudiante con ganas de juego o alguna pareja de enamorados solía visitar de noche aquel desván. La respuesta fue inquietante. Solo él tenía las llaves de la universidad, y el día anterior, antes de cerrar y dejar al cuidado de las instalaciones, el vigilante se cercioró de que estaba vacía. Inmediatamente fueron al misterioso desván, y al abrir la puerta, que efectivamente estaba cerrada con llave, el miedo y el terror se adueñaron de sus rostros. Sillas, mesas, pizarras, armarios y demás mobiliario académico estaba amontonado, formando una pirámide de más de 2 metros de alto. ¿Quién o qué había hecho tan arduo trabajo? Hoy no sería diferente. Algo estaba a punto de ocurrir. Nacho, como siempre que salía, llevaba consigo su reproductor de MP3, donde alternaba música heavy de sus compositores favoritos de música clásica. Estaba ensimismado viendo esos pequeños cuadros que llamaba caprichos. De repente empezó a sonar en su MP3 la Sinfonía número 9 en re menor de Beethoven, su compositor preferido. En aquel instante sus ojos se pararon en uno de los extraños cuadros. Una mujer era levantada por los aires por unas brujas, volaba, o eso le parecía a él, pero había algo más. Un símbolo lo llamaba. La música de Beethoven se hacía más fuerte y el cuadro parecía hablarle, como en un eco. Nacho oía gritos. Era su madre,
que aterrorizaba señalaba su cara y pedía ayuda mientras intentaba coger su brazo. Nacho giró lentamente su cuerpo y alcanzó a verse reflejado en el cristal de una vidriera situada justamente detrás. Su cara estaba cambiando. Estaban desapareciendo sus rasgos. La novena sinfonía alcanzaba su cenit. Bajo el cuadro de Bolavero, Nacho dejó caer el MP3 que llevaba en su mano. Todos los rasgos característicos de aquel niño con síndrome de Down habían desaparecido. Su piel era tersa y una luminosidad especial emanaba de su mirada. Soy la voz dormida. El Señor me ha enviado. Misit mi Dominus. Se hizo el silencio. Nadie se atrevía a hablar. Sara, su madre, se tapaba la boca ahogando un grito y la gente lo observaba. Un grupo de monjas carmelitas se acercaron a él. ¿Qué tal el polvo de anoche, hermana Pilar?, preguntó Nacho cogiendo un crucifijo y arrancándolo del pecho de la alucinada carmelita. Espero que el obispo la recompense, se burló. Él siempre es un misericordioso con sus putitas. Y mirando el crucifijo se lo lanzó a la cara. Hoy vuestro jefe dará cuentas al que todo lo ve. El Señor me ha enviado. Misit mi Dominus. Pero hijo, ¿qué dices? ¿Te encuentras bien? Que alguien llame a un médico. Por el amor de Dios, Sara no estaba dando crédito a lo que veía y oía. Hoy vuestro Papa Juan Pablo II se morirá a las 21:37 horas. Yo soy la voz dormida. El Señor me ha enviado. Nacho cayó derrumbado ante nada más terminar esa enigmática profecía. Capítulo 3. Hazme un sitio entre tu piel. Habían pasado 3 años desde los extraños sucesos ocurridos en Atlanta, donde un senador ultraconservador había muerto en extrañas circunstancias. Durante estos 3 años, el inspector Rafael Aro, de origen cubano, había sido el hombre elegido por el Servicio de Inteligencia CIA para aclarar los sucesos que tuvieron lugar en Atlanta. Solo tenía una pista: España, y una frase escrita en la mansión del senador Joy Hamilton: la voz dormida, el Señor me ha enviado. Ya daba por perdida la búsqueda cuando recibió una llamada. Buenas tardes, inspector. Tenemos a un chaval con síndrome de Down en la planta de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ha montado un follón enorme en Toledo. Dice que es la voz dormida y le contó con detalle lo sucedido. De acuerdo, Mirales, en 10 minutos nos vemos en el hospital. No quiero prensa, ocúpate. La planta de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal era un lugar dantesco. Era como un taller humano en el que los cuerpos eran aparcados mientras las mentes eran medicadas y adormiladas. Rostros burlones, ojos sin vida y gritos estremecedores, aullidos. El doctor García Pedraza, jefe de psiquiatría, le puso al día del extraño caso del paciente. Nacho, un chaval con 16 años que sufría de síndrome de Down y desde aquella misma mañana entraba en trance, vaticinando la hora exacta de la muerte del Papa. ¿Y qué tiene de extraño?, preguntó el inspector. Todo el mundo sabe que el Papa está a punto de morirse. De hecho, la muerte está tirándole de la manga desde hace tiempo. Señor inspector, lo inusual es que cada vez que entra en trance desaparecían todos los rasgos de su enfermedad. Todos los típicos síntomas del síndrome de Down se evaporaron y mantienen conversaciones coherentes. Cuando Rafael Aro entró a la habitación, lo que vio le produjo un impacto que tuvo que agarrarse al borde de la silla. Nacho yacía tumbado mirándole fijamente. Estaba atado por correas y conectado a multitud de máquinas. Su rostro empezó a estirarse y poco a poco una brillante luz se apoderó de su cuerpo. Le esperaba, señor Aro, dijo con voz aflautada y asexuada. Tenemos mucho de qué hablar. Siéntese, no hay tiempo. ¿Quién o qué eres?, preguntó Rafael Aro. Entonces encendía su grabadora. Nacho cerró los ojos, suspiró y empezó su relato. Si me ves, bésame.
hazme un sitio entre tu piel. Capítulo 4. El poema de la lluvia triste. Toledo, año 1531. El interior de la celda era angosto y muy frío, tan frío que la esperanza se helaba, que el alma, haciéndola pedazos, donde estaba el aire, el sol. ¿Por qué habían encerrado en esa prisión? Asak no consiguió llegar al sur y fue interceptada y hecha prisionera por los españoles. Dada su extraordinaria belleza y el dominio de la lengua castellana, fue llevada a España, junto con un cargamento de oro proveniente del pueblo inca. Era la prueba de que necesitaba un hombre, si cabe más cruel y ambicioso que el propio Cortés. De este pueblo inca era poseedor de innumerables tesoros. Su nombre era Francisco Pizarro. Junto a aquella se encuentra Sara, una preciosa chica judía acusada de tratos con el diablo y la Santa Inquisición, que no ve con buenos ojos a una indígena de las Indias sepa hablar castellano fluidamente. Además, asegura que el verdadero Dios es la Pachamama. Sara está asustada y Asak le cuenta una bonita historia de su pueblo. Capítulo 5. El callejón del infierno. Asak le cuenta a Sara su increíble historia con los españoles y cómo devastaron a su pueblo. Ya casi nada quedaba de la civilización azteca. ¿Y tú, Sara, cuál es tu historia?, preguntó Asak mientras le miraba. Era preciosa. Tenía los ojos de color de los prados y su piel era blanca, casi transparente. Como habrás podido observar, Toledo es una ciudad insólita, donde lo mágico y lo oculto, lo misterioso se dan cita. Dicen que aquí conviven las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, pero eso no es cierto, nada más lejos de la realidad. En todo caso, aquí esas culturas se soportan las unas a las otras, pero no se mezclan. Desde que se instauró la Inquisición, solo hay una religión, la cristiana, y las demás han sido barridas o simplemente ocultadas. Pero si algo sigue vivo y latente en Toledo, son todos los numerosos magos, astrólogos, nigromantes, estudiosos de la cábala y la alquimia. Alguna que otra sociedad secreta, pues bien, a mí siempre me interesaron estas artes. Yo, al igual que tú, creo en las fuerzas de la naturaleza, y un día fui al encuentro de una hechicera llamada la Diableza, para que me diera un filtro de amor. Pero un pavoroso incendio quemó la casa de la hechicera con ella dentro. Varios vecinos me vieron. Desde entonces esa travesía está maldita y se le conoce como la travesía del diablo o el callejón del infierno. Nota del autor. Actualmente existe esa calle en Toledo, al igual que multitud de calles y emplazamientos misteriosos. Para más información, lee del libro Toledo Insólito, de Luis Rodríguez, al que doy las gracias. Capítulo 6. El paseo de los tristes. Sara continuó contando su historia mientras Asak asistía perpleja a las palabras de aquella extraordinaria mujer. Desde que la Inquisición se instauró en España allá por el año de 1478, la intolerancia y el fanatismo y la superstición se adueñaron del corazón de esa bella tierra. Todos éramos sospechosos, judíos, musulmanes y cualquier persona con alguna inquietud intelectual, incluso las vendetas. Las vendetas personales solían acabar en acusaciones de brujería, de malas artes. El Santo Oficio era como una especie de policía del alma, autos de fe en los que se quemaban vivos a numerosos herejes, judaizantes y todo aquel susceptible a ser salvado. «Es horrible», exclamó Asak. «Se supone que los españoles llegaron a la tierra de mis antepasados para enseñar otra religión del amor y del perdón. Incluso se escandalizaban con nuestros sacrificios.
y esa religión permite el asesinato por ser distinto. Los dioses nos dieron inteligencia para dudar de todo y para hacernos preguntas. Asak no entendía esa supuesta superioridad espiritual del hombre blanco. En Europa, las cosas son más lúgubres de lo que parecen. La cultura es la medicina contra el fanatismo y el miedo. Mira, te voy a contar una historia del sitio donde nací, Granada, la ciudad más hermosa jamás imaginada por ningún dios. Allí hay un paseo que tiene una bella y triste leyenda. Nota del autor. Este tema está dedicado a la poesía hecha paisaje, a un beso hecho ciudad, a Granada. Gracias Sara y Sigrid por su información. Esta leyenda es totalmente falsa. Es fruto de la imaginación de este enfermo autor. Capítulo 7. La posada de los muertos. Hacía frío, mucho frío. Asak se había quedado dormida y, escuchando a Sara cuando abrió los ojos, buscó la mirada de su nueva amiga. Le contó que en un rincón arrodillada, tarareando una alegre y pegadiza melodía. ¿Qué cantas?, preguntó. Es digno de admirar tu fuerza de voluntad. Pareces contenta. ¿Qué cantas?, preguntó. ¿Qué va?, suspiró Sara. Lo que pasa es que me ha venido a la memoria una historia que me contó la hechicera de la que te hablé. Cuentan que en los extramundos de Toledo existe una venta en la que a todo aquel que visita con el ánimo decaído y con ganas de acabar con esta vida de sufrimiento, se le aparecen los muertos y le cantan esta melodía. Capítulo 8. Desde mi cielo. Tal vez los prisioneros tenían visitas de sus familiares, pero la excepción besó esa mañana a Sara. El beso era amargo, era un beso de despedida. Una prima suya se presentó con una carta y la mirada agudiza. Era evidente que algo había pasado. No hicieron falta palabras, pero a veces que el alma escucha las malas noticias antes de que nuestros oídos, su amor había muerto. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba contra su pecho aquella carta. Miró el remitente y vio que estaba firmada por él. Alargó la mano hacia Asak y con hilo de voz le dijo: «Léedmela, por favor, léedmela». Y Asak, tomando su mano, comenzó a leer. Esta canción está dedicada a la memoria de Juan Diego Caballo, periodista, escritor y un inalcanzable buscador de la felicidad. A veces tan esquiva, al fin la encontró. Capítulo 9. En nombre de Dios. Al terminar la carta, Asak se sumió en una profunda tristeza. Ella también tenía un amor, Pedro de Alcázar, aquel intrépido cocinero que tanto le había enseñado. ¿Dónde estaría?, pensó. Los ojos verdes de Sara tenían un brillo especial y un esbozo de sonrisa asomó a aquel blanco rostro. «¿Para ti qué es el amor, Asak?», preguntó la judía. «El amor no se puede definir. Todo lo importante de esta vida, si lo defines, lo haces pequeño. El amor, al igual que la libertad, hay que sentirlo. Es como el sexo. Hablar de él es estimulante, pero practicarlo es totalmente distinto. He notado que aquí el sexo la iglesia lo ve como algo sucio. Sí, Asak. Sí, pero es algo que debo explicarte. De puertas para adentro, todos los miembros de la iglesia se entregan a sus fantasías carnales. Como ya le dije, yo soy bisexual, Asak. Creo que mi sexualidad es libre y madura. Pero eso aquí es algo así como una monstruosidad. Una de mis amantes fue obligada a delatar nuestros encuentros amorosos al Santo Oficio, y por eso estoy aquí confinada. ¿Te interrogaron sobre ello?, preguntó interesada Asak. Con toda suerte de detalles. Sara miraba fijamente el vacío mientras recordaba los gritos, insultos y torturas. Capítulo 10. Incubus y sucubus.
A la mañana siguiente, después de la periódica visita del carcelero encargado de suministrarles algo de pan mohoso y agua, se enteraron de la ejecución de una joven toledana de 19 años acusada de brujería y prácticas misas negras. Según pudieron enterarse por boca de Juanillo el carcelero, la pobre muchacha no estaba en sus cabales. Proclamaba a quien quisiera oírla que era la concubina del mismísimo diablo y se aparecía en su alcoba todas las noches en forma de incubo. ¿Incubo qué es?, preguntó Isaac. Incubos y sucubos son materializantes de Satanás en su forma humana. El incubo tiene un aspecto de un atractivo hombre y el sucubo de una doncella apetecible. Los dos te aparecen a sus víctimas en la noche y suelen excitar tanto a sus asustados pretendientes que caen rendidos a sus encantos. Capítulo 11. Diablo sin música. No estaría mal tener un par de incubos ahora mismo, bromeó Isaac. Si dispusiéramos de algún instrumento, ten por seguro que te concedería ese deseo, afirmó misteriosamente Sara. ¿En serio? Cada vez me sorprenden más. Existe una vieja leyenda de la que habla de un acorde maldito, el acorde del diablo. Cualquiera que lo toque o lo escuche pone en marcha las puertas del mal. Y aseguran que el mismísimo Satanás se te presenta. Es como una invocación, pero en música. Eso mismo fue lo que confesó esa pobre judía que acababa de freír, dijo Juanillo. Muchas veces el carcelero les hacía compañía y les contaba todo tipo de chismes. Él también se sentía muy solo. ¿De veras?, preguntó Sara divertida. ¿De veras?, afirmó Juanillo. Ella lo llamaba el tritono, el diablo sin música. Capítulo 12. Mañana empieza hoy. Al terminar su relato, Juanillo pareció entristecerse. De repente, pobre chica, pensó, cuánta locura y fanatismo hay en estas paredes. Esa chiquilla lo que necesitaba era seguramente un médico y un amor. ¿Y yo? ¿Qué tengo? Nada. Mi vida es esta lúgubre cárcel y estos locos dominicos. Isaac estaba leyendo los ojos de aquel buen hombre. Era el encargado de alimentarles, custodiarles, pero también de torturarles. Era su trabajo, su asqueroso trabajo. Cambio de vida, le insistió Isaac. Todos tenemos derecho a otra oportunidad. Ya es tarde para mí, suspiró el carcelero. No digas eso, le recriminó indignada Isaac. Todos los días son oportunidades nuevas para cambiar nuestro destino. Mañana empieza hoy. Capítulo 13. El príncipe de la dulce pena. Juanillo, más animado, bajó el tono de la voz. Prosiguió con el relato de la desdichada cría que aseguraba haber tenido la visita nocturna del diablo y de haberle llamado ella misma todas las noches utilizando esa oscura melodía. Ella lo llamaba, según decía, lo amaba, porque era humano. Tenía los rasgos espirituales carentes de hipocresía. Era egoísta, vengativo y no acataba las normas que dictaba Dios. Por eso fue expulsado del paraíso. Durante toda la historia de la humanidad, a esto está presentado. Se le han acercado innumerables hombres. Satanás, Belial, Lucifer, Leviatán, Astarut, el ángel caído, Luzbel, Mefistófeles, Belcebú, pero ella siempre lo llamaba su príncipe, el príncipe de la dulce pena. Capítulo 14. Aquelarre. Nadie sabía a ciencia cierta si todo lo que proclamaba esa desdichada en el potro de la tortura era verdad, fruto de alguna enfermedad o simplemente de una invención lo suficientemente poderosa y rotunda como para que dejaran de una vez de someterles a tanto sufrimiento, sentenció Juanillo. El caso es que lo que confesó a continuación entre los alaridos de dolor hizo que todos los presentes enmudeciéramos de terror y, ¿por qué no?, más de uno fantaseó con haber podido verlo o incluso participar en ello. De que si todo hay en la viña del Señor, Rebeca,
que así se llamaba la judía, contó con pelos y señales cómo sus demonios la siguió entre sueños a un bosque afuera de Toledo. Era una noche de luna llena y una multitud de estrellas brillaban tanto que parecían querer asomarse desde el cielo para no perderse detalle de tan oscuro espectáculo. Una misa negra, una orgía en la que los cuerpos se entrelazaban dándose placer, un aquelarre en el que todo valía, y presidiéndolo él, el príncipe de la dulce pena. Capítulo 15. Hoy toca ser feliz. Julio de 1529. Intipaya tenía la belleza de las princesas inca del imperio Cusco. Era una de las hijas del rey Huayna Cápac, el único señor del imperio de 4 direcciones, el Inca, de todos los incas, el hijo del sol. Desde hace varias lunas el señor yacía tumbado bajo las mantas de llama y vicuña. Se estaba muriendo. Y todo el oro que vestía aquel rey y las paredes de esta estancia brillaban tanto como los pequeños ojos del Intipaya. Lloraba. Padre, preguntó, ¿qué pasará con nosotros? Se escucharon rumores de que tu muerte reinará el caos y que vendrá un pueblo a arrebatarnos nuestro oro, nuestro pueblo. Nada, mi preciosa princesa. Dejó escapar el rey con un hilo de voz. Después de mí vendrá otro y luego otro, y la Pachamama nos protegerá y nos acogerá con su manto. Mientras tanto, crece y vive y haz tus sueños según la guía de tu vida. La mañana y la brisa del día vendrán a buscarte. Hoy te toca ser feliz, hija mía. Capítulo 16, creo. La voz dormida, parte 2. Aquella noche Asak no consiguió conciliar el sueño. Las imágenes de toda su vida se agalopaban a codazos en su mente. Algo muy dentro de su ser le decía que había llegado la hora. El inquisidor Honorio, un dominico cobarde, mentiroso y acostumbrado a amontonar riquezas a costa del trabajo de los demás, mesaba su perilla pelirroja. A su lado, su secretario, José o Pepe, como le gustaba llamarle su amo superior, y tomaba notas mientras asistía al interrogatorio al que someterían a Asak. Asak, mientras era torturada con uno de los instrumentos más crueles jamás ideados, no dejó escapar ni un grito, ni súplica ninguna. Miraba fríamente al tribunal que la acusaba de herejía y brujería. La pera vaginal, que así llamaban ese cruel artefacto, consistía en un instrumento metálico en forma de pera. Una vez introducido en la vagina de la penitente, se abría dentro del cuerpo de la misma, produciéndole enormes dolores. Al retirar dicho instrumento todavía abierto, producía tales desgarros que muy pocas sobrevivían a aquel tormento. Tanto el padre Honorio como el perro faldero Pepe disfrutaban de aquella escena. Juanillo lloraba e intentaba apaciguar tanto dolor acariciando sin ser visto el cuello de Asak. Lo siento mucho, le susurró Asak en un momento en que las miradas de los inquisidores se desviaron hacia el charco de sangre que se había formado a los pies de Asak. Silencio, verdugo. La mirada del inquisidor taladró a Juanillo. ¿Sigues afirmando que el verdadero Dios es mujer y se llama Gaia?, preguntó. ¿Y todavía te atreves a mantener que tú eres su representación en la tierra? Asak hizo un esfuerzo sobrehumano por hablar. Vosotros sois los que tendréis castigo más severo que jamás tuvo persona alguna, dictó Asak. Vosotros creéis en un Dios malvado, justiciero. Creéis que todas las personas que no piensan como vosotros son dignos de ser asesinados, y vosotros os llamáis civilizados. ¿Con qué derecho colonizáis pueblos? Al que menos respetan es a la madre, a la Pachamama. Vosotros hacéis sacrificios humanos más crueles que aquellos que llamáis salvajes. Lo hacéis por odio, por venganza, por incultura. Yo no creo en un Dios así.
¿Y en qué crees tú?, inquirió el padre Honorio, acercando la boca a Isaac. Capítulo 18. La cantata del diablo. Misit me dominus. El instrumento, el estruendo, era ensordecedor. Multitud de gente se apiñaba desde horas muy tempranas para elegir los lugares de privilegio del quemadero en Toledo. Este se situaba fuera de las murallas y era un sitio destinado a los autos de fe. Isaac iba subida en una carreta en compañía de media docena de asustadas personas que, al igual que ella, portaban el ridículo vestido blanco con capucha llamado el San Benito. Al fondo, esperando a sus futuros inquilinos, 6 postes se erigían como estatuas, hechas de miedo y violencia. Como en un sueño, Isaac fue bajada de tal poste. Su compañero de hoguera no resistió más y se le aflojaron los esfínteres, desmayándose. El último pensamiento de Isaac fue para su amado Pedro de Alcázar. A Sara le habían condenado a la expulsión de España y obligada a marchar como esclava a las Américas. Los valientes soldaditos españoles necesitaban de enfermeras criadas y se cansaban de violar a las indígenas, alguna que otra esclava sexual. Cuentan que cuando el fuego iba devorando el cuerpo de Isaac y todos y cada uno de sus rasgos fueron transformando hasta convertir las características de una persona con síndrome de Down: cabeza redonda, frente alta y aplanada, lengua y labios secos fisurados, y hasta una esquina interna de la piel de los ojos se fue plegando. La gente horrorizada no daba crédito y antes de que supiera miró directamente a los inquisidores y exclamó: «Tarde o temprano me vengaré y jamás vuestra iglesia volverá a cometer más crímenes, os lo juro. El Señor me ha enviado. Misit me dominus». Y dando un tremendo alarido, murió. Cuando Nacho terminó de hablar, al inspector, pensativo, se levantó del regazo de la cama e instintivamente encendió el televisor de la habitación del hospital. Lo que vio y escuchó le heló la sangre. Hoy, a las 21:37, el Papa Juan Pablo II había fallecido. Miró incrédulo a Nacho y este, sonriendo, hizo un movimiento con la cabeza. «Se lo dije». De repente, los rasgos de Nacho poco a poco volvieron a suceder. Volvía a ser un chico con síndrome de Down y muy despacio empezó a recitar. Al terminar, Nacho murió. El secretario del Papa, al encontrar en los aposentos del Santo Padre, dejó escapar un grito de horror. Su santidad yacía muerto, con la cara totalmente deformada. Tenía los rasgos de la enfermedad del síndrome de Down. En el equipo de música sonaba la 9ª Sinfonía de Beethoven sobre el ojo derecho de alguien que había dejado una moneda en el símbolo que ocultó Francisco de Goya en el cuadro de Bolaveranto. Y en el espejo, con carmín escrita la frase: «El Señor me ha enviado. Misit me dominus». A los pocos días, con todas las noticias del nombre del nuevo Papa, hacían añicos las previsiones. El cardenal Joseph Ratzinger, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, había sido elegido nuevo Papa. Todo seguía igual.